Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Gracias por estar con nosotros en una entrega más de su programa Entendiendo los tiempos. En el día de hoy estaremos tratando el tema el caos de las sectas. Una secta es un grupo religioso que se aparta de las verdades fundamentales de la Biblia y esto trae consecuencias nefastas. Hay mucha confusión, hay mucho desorden, hay mucho caos en ese sentido porque una persona puede creer que va por un camino correcto espiritualmente cuando realmente va camino a una condenación eterna. Dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero es un camino de muerte. Y hoy tenemos a Sugel Michelén y a Salvador Gómez, que tenía unos cuantos programas que no estaba con nosotros hablándonos de las sectas. Salvador, ¿cómo tú estás? Gracias al Señor, bien, y con la alegría de poder participar nuevamente con ustedes en el programa. Unos cuantos programas que tú no podías venir hace. Hay cosas, circunstancias por las que buscan a otra persona en lugar de a mí. No. Di la verdad que tú estabas de vacaciones y no estabas con nosotros en el programa. ¿Qué tienen ustedes que decirnos de las sectas, de ese caos que impera en el día de hoy, Salvador? Bueno, es triste, ¿no?, que tengamos que hablar de un tema como este, que pudiera inquietar a algunas personas que comienzan con un tema de crítica, con un tema de controversia. ¿Por qué no amarnos y aceptarnos a todos y decir que todo el mundo está bien? Bueno, porque ciertamente el peligro, como tú mencionabas, de una falsa creencia tiene consecuencias y muchas veces consecuencias funestas, dependiendo del grado de diferencia que tenga con las declaraciones de las Escrituras y la palabra del Señor. El mismo libro de Proverbios dice que es mejor una reprensión manifiesta que un amor oculto. Hay veces que las personas, por no ofender a otro, nunca le dicen la verdad. Y es así que muchas personas pasan sus vidas creyendo cosas que no son, y eso es un mundo de ilusiones, donde yo puedo imaginarme que las cosas me irán bien económicamente, que me irá bien en términos de salud, o que me irá bien en términos de vida eterna, o después de la muerte. O sea que lo que estoy diciendo es, podemos creer ilusiones que me hagan sentir que yo voy a tener éxito financiero si deposito mi dinero en tal cosa o hago tal tipo de transacción, cuando todos los principios económicos dicen lo contrario. O que si yo realmente como el campeón del que en Coney Island se come más de 100 hot dogs y yo no voy a tener ningún problema. No, estas cosas tienen consecuencias. Pero cuando venimos al aspecto de la religión, cuando venimos al aspecto de la espiritualidad, hay un montón de cosas que las personas abrazan con mucha fuerza. A veces las cosas que con más fuerza abrazan en su vida y que sin embargo están muy lejos de ser ciertas. Entonces, hablar de este tema no es buscar controversia, no es tener ánimo de discusión, es poder, como Cristo, traer luz que puede traer salvación y vida eterna a personas que pueden estar en confusión. Es dar una voz de alerta. Es correcto, y que es amor, o sea, que el propósito, la intención de la discusión y el tono de la discusión es precisamente buscar el bien, es precisamente buscar la luz. De nada nos vale creer algo que no es, sencillamente por sentirnos bien, porque ese bienestar es temporal, ese bienestar no va a ser permanente. Entonces, creo que hablar de este tema y poder enfocar con transparencia y claridad algunas inquietudes que vamos a expresar con respecto a la proliferación de sectas, de religiones, de movimientos espirituales que hay afuera, es algo digno de escuchar. Yo invito a las personas que se sienten tranquilos, si necesitan buscar un cafecito, agua, pero que podamos tener un tiempo de dilucidar estas cosas y ver qué dice
la palabra de Dios y cómo podemos cuidarnos de las tantas creencias. ¿Tenemos que aceptarlas todas? ¿Algunas o qué? ¿O qué debemos hacer para poder discernir, verdad? ¿Cuáles son verdaderas y cuáles no? Porque en el sentido contrario sería, bueno, no debemos aceptarlas todas, pero tampoco debemos rechazarlo todo. Entonces, es extremadamente importante que nosotros definamos qué es una secta, porque yo puedo catalogar de sectario a todo el que no cree exactamente lo que yo creo. Y de hecho, muchas veces es irónicamente curioso que las sectas se atacan entre sí, llamando a las otras sectas, pero ellas mismas son una secta. Entonces, el punto aquí es que nosotros tenemos que definir lo más claramente posible qué diferencia una secta del verdadero cristianismo. Ok, ¿qué es la diferencia, Sujel? Bueno, una secta tiene varias características y la primera de ellas, indudablemente, es que se aparta del cristianismo histórico. Entonces, para ¿qué es el cristianismo histórico? Ahí voy. El cristianismo histórico. Cuando la iglesia cristiana comenzó hace más de 2000 años, se vio atacada por herejes desde el principio. De hecho, es algo que el mismo Señor Jesucristo había profetizado que iba a pasar, que los apóstoles del Señor dijeron en 2 de Pedro capítulo 2. Pedro dice claramente, así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, así va a haber falsos maestros en el Nuevo. Entonces, esto no es nada extraño que surja. El diablo siempre quiere falsificar la verdad, no simplemente inventarse cosas nuevas. Entonces, en ese sentido, no es extraño que surjan herejías, pero las herejías fueron usadas por el Señor en una forma providencial para obligar a la iglesia a definir aquellas doctrinas que son esenciales para el cristianismo. Por ejemplo, la Biblia es la palabra inspirada de Dios, toda suficiente. Eso es una doctrina esencial de la fe cristiana. No creer en la Biblia como la palabra de Dios, o en el caso particular de las sectas, creer en nuevos libros aparte de la Biblia como si también fueran inspirados por Dios, eso es una de las características primordiales de las sectas. El cristianismo histórico siempre ha creído que nosotros tenemos una sola fuente de autoridad y esa sola fuente de autoridad es la palabra de Dios infalible, inerrante. La doctrina de la Trinidad fue atacada desde el principio del cristianismo. Y los cristianos tuvieron que, los teólogos cristianos de la época tuvieron que reunirse y en aquellos famosos concilios que se llevaron a cabo, sobre todo en los primeros 5 siglos de la iglesia cristiana, y definieron con mucha claridad la doctrina de la Trinidad, obviamente la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, de qué depende la salvación, por gracia, por medio de la fe, y de esa manera fueron constituyendo aquellas doctrinas que son esenciales para la fe cristiana. En ese sentido, nosotros tenemos que decir, hay iglesias que pertenecen al cristianismo histórico que pueden diferir en cosas que no son esenciales, y eso no es un problema. Ninguno de nosotros podemos clamar tener un entendimiento perfecto de todas las cosas. Son denominaciones dentro de las iglesias cristianas. Exactamente, y a veces dicen, por ejemplo, hablando de los evangélicos particularmente, dicen los evangélicos están todos divididos, y yo creo que eso es algo que debe ser cualificado, porque ciertamente y lamentablemente hay a veces divisiones en el mundo evangélico, pero las personas tienen que entender que un nombre diferente al nombre de otra iglesia no necesariamente implica una división. Por ejemplo, una denominación bautista, presbiteriana, metodista, pentecostal. Nosotros tenemos cosas en común y cosas que son esenciales. Si verdaderamente son iglesias cristianas, son iglesias que creen en la Biblia como la palabra de Dios, creen en la doctrina de la Trinidad, o sea, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, obviamente el Padre es Dios, pero hay un solo Dios, vivo y verdadero. Creen que la salvación es únicamente por gracia, porque Dios nos ha regalado la salvación en Cristo y nos apropiamos de esa salvación únicamente por medio de la fe. Entonces, las iglesias que crean esas doctrinas esenciales, llámense como se llamen, son iglesias hermanas entre sí, aunque tengan diferencias, por ejemplo, en el gobierno de la iglesia. Pueden tener diferencias en la forma como practican ciertas cosas. Pero el punto que tenemos que señalar y subrayar aquí es que una secta es aquella que se aparta de esas doctrinas esenciales de la fe cristiana. O sea que yo creo que tú estás señalando un punto que es importante, porque mencionabas
la dependencia y confianza en la palabra de Dios como nuestra fuente de autoridad práctica y doctrinal. O sea que una exhortación a nuestros oyentes y televidentes es que vean, que acudan a la palabra de Dios y filtren a través de la palabra de Dios cualquier enseñanza que están recibiendo. Hoy en día cualquiera puede tener acceso a las enseñanzas de figuras, líderes que hay. Y si no filtramos estas cosas que vemos en internet, leemos en internet, o un video aquí, allá, un libro, una revista, podemos empezar a albergar ideas que estén alejadas así de los principios de la palabra de Dios. Entonces hay personas que por pereza de lectura no indagan, no estudian, no chequean si lo que están aprendiendo es conforme a la palabra de Dios. Creo que comenzar diciendo a las personas, tenemos que revisar a la luz de la palabra de Dios las ideas que estamos abrazando o que estamos recibiendo. Pero que muchas personas te pueden decir, es que yo voy a la palabra de Dios y la leo y hay muchas cosas que yo no entiendo. Por eso el líder que yo tengo es que me las está explicando y yo estoy entendiendo lo que él me está diciendo y lo que él me plantea tiene visos de verdad porque él me cita aquí y allí principios de la palabra de Dios. ¿Qué le decimos a esa persona? Una cosa es un maestro de las Escrituras que con la misma Escritura te explica un pasaje de la Biblia. Pero de lo que estamos hablando aquí es de nuevos profetas que traen nuevas revelaciones. En el siglo XIX proliferaron este tipo de sectas. Es en el siglo XIX que nacen los testigos de Jehová, es en el siglo XIX que nacen los mormones, es en el siglo XIX que nace la ciencia cristiana con Mary Baker Eddy. Y eran básicamente personas que decían, nosotros tenemos la revelación de parte de Dios. Somos los nuevos instrumentos a través de los cuales Dios revela la verdad. Y una de las cosas que podemos decir a las personas que están mirándonos por televisión o nos están escuchando por Radio Eternidad, es que la Iglesia de Cristo tiene 20 siglos. Cualquier nueva revelación, nueva verdad que no está en las Escrituras, seguro es falsa. Debe estar completamente segura que es falsa. La Iglesia cristiana no nació ayer. Esa confesión, ese credo de esa iglesia cristiana que tiene 20 siglos, ¿dónde yo lo encuentro? Bueno, en la forma quizá más resumida, y lo podemos buscar ahora aquí en internet, es el famoso credo apostólico. Es un credo que sintetiza muy resumidamente, pero sintetiza lo que la iglesia cristiana ha creído a lo largo de los años. Y de hecho es un credo que algunas iglesias lo recitan en sus cultos. Nosotros no tenemos esa práctica, pero sin embargo el credo apostólico sigue allí como un testimonio de lo que la iglesia cristiana creía hace 20 siglos atrás. ¿Y qué dice cuando uno credo? Compara, bueno, tenemos problema aquí con el internet, se nos cayó el internet, pero cuando uno examina el credo apostólico a la luz de lo que creen las verdaderas iglesias de Cristo en el día de hoy, te vas a dar cuenta que a pesar del paso de los años, seguimos creyendo exactamente lo mismo. Ok, pero es bueno que las personas, ¿verdad?, que quieran estar mejor orientadas en ese sentido y tener un conocimiento más amplio, más general, puedan ir a ese credo apostólico. Sí, y es bueno aclarar que los credos y confesiones de fe que se han formulado a lo largo de la historia de la Iglesia son una expresión de las enseñanzas más importantes que el pueblo de Dios ha entendido a lo largo de los siglos. Eso no significa que lo que contiene cada confesión de fe o cada credo tiene la misma relevancia. Ok, claro. O sea, de hecho, hay cosas que uno va a creer con más fuerza que otras. Okay. O sea, hablando precisamente del punto de la inspiración de las Escrituras o de la Trinidad, de la deidad de Cristo, estas son cosas fundamentales que creemos con toda nuestra fuerza. Que muchas de esas sectas han desvirtuado esos principios, esas verdades bíblicas, pero vamos a continuar hablando de esto, Salvador, en nuestro próximo segmento. Tú eres muy consistente, siempre me tratas de colocarme a mí. Cuando tú no estás, entonces lo hace conmigo. No, pero a ti te gusta esa interrupción. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Siempre es un alivio creer lo que es agradable, pero es más importante creer lo que es verdad. Es una cita de Hilaire Belloc con respecto a este tema que hemos estado hablando del caos de las sectas. Creen la verdad. Salvador, en el segmento anterior tú decías que esas sectas tratan de desvirtuar ciertas verdades cardinales, fundamentales de las Escrituras, e íbamos a hablar de esas verdades, pero antes de eso, Sugel quiere, como no pudo hacerlo en el segmento pasado, leer el credo apostólico para que podamos tener un fundamento de ese grupo de verdades que la Iglesia ha plasmado a través de los siglos. Claro, tenemos que entender que detrás de casi cada línea de este credo hay un trasfondo teológico detrás que habría que explicar y no tenemos el tiempo, pero el credo apostólico básicamente dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. O sea, ya comienza diciendo hay un solo Dios, ese Dios es el creador de todo, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Al llamarle a Cristo Hijo de Dios, está implicando en el contexto teológico en que se escribió el credo apostólico que Jesucristo es Dios encarnado. Él tiene la misma naturaleza que el Padre, como luego se va a declarar en otro concilio. En el concilio niceno dice que Él es Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Dice que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. O sea, el credo apostólico afirma el nacimiento virginal como una verdad esencial y cardinal del cristianismo, porque eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo preexistía antes de venir a la tierra. Por eso nació de una virgen. No es un nuevo ser humano. Es como ser humano adquirió una naturaleza humana en el seno de la Virgen, pero no es una nueva persona. Es la persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que asume en el vientre de María una naturaleza humana, y por eso es un nacimiento virginal. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, otra verdad cardinal de las Escrituras, que es la creencia en la resurrección, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea que afirma la resurrección, la ascensión, la segunda venida y el juicio final. Creo en el Espíritu Santo y en ese contexto de nuevo como parte de la Trinidad, en la Santa Iglesia Universal. De hecho ahí viene la palabra católica, no es católica necesariamente romana. La idea de la palabra católica es que la Iglesia de Cristo no es una iglesia que está sectorizada en un lugar del mundo, como el pueblo de Israel, por ejemplo, en la tierra de Israel. Aquí estamos hablando de una iglesia que tiene creyentes de toda tribu, todo pueblo, toda lengua, toda nación. Es una iglesia multicultural, es una iglesia que está en todas las naciones, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, evidentemente a través de Cristo, en la resurrección de la carne y en la vida perdurable. Amén. Repito, esto es un resumen de lo que era esencial creer en aquellos días. Las sectas en el día de hoy no creen muchas de las cosas que aparecen allí. Por ejemplo, pueden albergar algunas ideas, pero se desvían en aspectos importantísimos. Hablar, por ejemplo, de Cristo en buenos términos y exaltar a Cristo como realmente el Hijo de Dios. Ellos pueden decir, Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Puede variar de movimiento religioso a movimiento religioso. Porque un movimiento como una secta como los Testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que Cristo ciertamente es Hijo de Dios. Pero lo que quieren decir no es lo mismo que vemos en las Escrituras que implica el término, de que, como explicaba Sugel, de que tiene la misma naturaleza de Dios y que por tanto el Hijo es Dios. ¿Qué creen ellos? Que Él no es el Dios eterno, sino que es creado. Exactamente. Él es el primogénito y lo interpretan diciendo que esa es la primera y principal creación de Dios, olvidando todo el trasfondo interpretativo que eso tiene en el Antiguo Testamento. El punto es que pueden hablar bien de aspectos doctrinales que para nosotros son importantes. Pero están diciendo otra cosa. Pero están significando otra cosa o menoscaban aspectos centrales. Los mormones no hablan mal de Jesús.
O sea, en ese sentido... De hecho, casi nadie habla mal de Jesús. Pues hasta los musulmanes hablan bien de Jesús en un sentido, pero es hasta dónde llevamos el significado de lo que ellos quieren decir. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado y donde decimos a los que nos están escuchando que hay que tener los ojos bien abiertos, porque normalmente el diablo no vende el veneno diciendo que eso es estricnina. El diablo vende el veneno mezclándolo con cosas buenas y hasta de buen olor, buen aspecto, y le oculta el nombre de veneno para que las personas se lo tomen. Una cosa importante que debemos subrayar aquí es que al citar el credo apostólico, de ninguna manera estamos equiparando ese credo a la Biblia. El credo apostólico no es inspirado por Dios, el credo apostólico no es infalible. Lo estamos citando simplemente como un documento histórico que nos dice qué creían los cristianos hace 20 siglos atrás. Y eso es importante porque una de las cosas que caracteriza a las sectas es su alergia a la historia de la iglesia. ¿Por qué los sectarios, en cierto modo, rechazan con todo su corazón la historia de la iglesia? O toman prestada una historia que no necesariamente es de su movimiento. Exacto. Por la sencilla razón de que ellos no pueden trazar su origen histórico a través de 2000 años de historia. O sea, ellos son una anomalía histórica y por esa razón pretenden ocultar eso a sus adeptos. Tú hablabas hace un rato del tema de los testigos de Jehová, pero lo mismo pasa, por ejemplo, con los mormones. Los mormones dicen, sí, Jesús es el Hijo de Dios, como todos nosotros somos hijos de Dios, y de hecho algún día todos nosotros llegaremos a ser dioses. O sea que es una completa y absoluta distorsión de la verdad. Ahora, esa no es la única característica de la secta, porque hace un rato preguntamos... O sea, esa no es la única doctrina que ellos... No es la única característica, en el sentido de que ellos no solamente se apartan de las doctrinas que caracterizaron el cristianismo o que han caracterizado el cristianismo a través de los siglos. Generalmente las sectas también tienen un líder carismático que termina adueñándose de la conciencia de las personas. O sea, nosotros creemos como cristianos que Dios es el único dueño de mi conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún hombre, ningún líder humano, llámese pastor, llámese profeta, llámese como se llame, ningún líder humano puede imponer sobre mi conciencia la obligación de que yo haga algo que no está en la Biblia, como si fuera algo divino. O sea, que no es lo que diga el líder. Exacto, eso es típico de una secta. El líder se adueña de la conciencia. Si nosotros somos aquí pastores, si uno de nosotros en nuestra propia iglesia, sí queremos que sepan las personas que nos están mirando, que así le enseñamos a las personas que asisten a nuestra iglesia, ellos tienen la Biblia en sus manos. El día que nosotros comencemos a exigir cosas que no están en la Biblia, nuestros miembros tienen la responsabilidad de llamarnos la atención, y si nosotros no nos arrepentimos de lo que estamos haciendo, tienen la responsabilidad de sacarnos del ministerio pastoral. O sea, en otras palabras, Cristo le da una autoridad a la iglesia de evaluar lo que enseñan sus pastores. Eso es tan fuerte que en Gálatas el apóstol Pablo, escribiendo una carta a una iglesia de hermanos común y corriente, les dice: si yo o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que vosotros habéis aprendido, sea anatema, sea maldito de Dios, es lo que significa esa palabra. O sea, Pablo está diciendo, si aún yo mismo comenzara a tergiversar el evangelio y a predicar otra cosa, yo soy anatema. Ustedes deben señalarme y deben sacarme del ministerio de enseñanza. Entonces, en ese sentido tenemos que ser celosos de la verdad, poniendo la Biblia por encima de nuestros líderes humanos. La Biblia está por encima de todo, por encima de los pastores, por encima de cualquier líder humano. En la secta, el líder está por encima de todo. Y entonces, ¿ese líder en la secta recibe nuevas revelaciones? Bueno, no necesariamente es el líder actual, por así decirlo, o pudo haber habido un líder en el pasado que argumentó, José Smith, por ejemplo, los mormones, tener ese tipo de revelación. Por eso ellos también, aparte de la Biblia, usan también el libro del Mormón. Pero normalmente, ¿cómo se introducen? Se introducen como un movimiento cristiano. Y llegan a los países y expresan aprecio por valores que son cristianos. Y las personas entonces en ese sentido comen el anzuelo
y no saben lo que viene todo detrás. La verdad es que conocer todo lo que enseña el mormonismo es algo que oculta muchas cosas que contradicen diametralmente la palabra de Dios. Pero normalmente hay esa nueva revelación y es un menosprecio. No es que dicen que no creen en la Biblia, pero hay un menosprecio sutil en lo que la palabra de Dios dice, en a qué cosa le damos mayor importancia. O sea, ¿es a la palabra de Dios o a lo que dice el líder? ¿Es a la palabra de Dios o lo que está escrito en ese escrito que ellos valoran tanto? Y por eso nuestro énfasis, ¿no?, en que las conciencias nuestras tienen que estar atadas a la palabra de Dios, que la palabra de Dios lo diga, que revisen, que las personas aprendan a revisar si eso está en la Biblia. ¿Está en la Biblia? ¿Dónde está? Lo dice claramente, porque las cosas más importantes de la palabra de Dios los dice claramente, de alguna u otra manera lo dice claramente. ¿Tienen esos grupos la misma Biblia que tenemos nosotros o tienen la misma Biblia y la interpretan con otros libros? Bueno, en el caso particular de los Testigos de Jehová, ellos tienen una traducción que evidentemente ha sido amañada para poder probar los puntos que ellos quieren probar, y es una Biblia que definitivamente nosotros no recomendamos. Hay muchas buenas versiones de las Escrituras que nosotros podemos usar. No tiene que ser necesariamente la que nosotros usamos en nuestra iglesia. Gracias al Señor, en español han proliferado las buenas traducciones de las Escrituras, pero en el caso particular de los Testigos de Jehová, ellos tienen libros que ellos claman tener una autoridad que en la práctica es superior a la Biblia. Por ejemplo, Russell, el creador de los Testigos de Jehová, él decía, el que lee la Biblia solo, en 6 meses llega a estar completamente en tinieblas. Pero el que lee la Biblia con mis escritos viene a la luz. Entonces, cuando tú comparas ambas cosas, por más que él trate de poner la Biblia en un pedestal, en realidad sus libros son más importantes en la práctica que la Biblia misma. Ahora, una pregunta. Esto en el caso, perdón, de los Testigos de Jehová. En el caso de los mormones, ellos tienen otros libros ya inspirados, el libro del Mormón, Doctrinas y Pactos. Que dicen ellos que son inspirados. Que dicen ellos que son inspirados. O sea que básicamente tenemos, en el caso de los Testigos de Jehová, una nueva traducción que simplemente tenemos que ir a los textos griegos y ver claramente... a los textos originales. A los textos originales, exacto, en que se escribió el Nuevo Testamento, para ver si realmente ellos están tergiversando las Escrituras. Aunque con los Testigos de Jehová pasa algo interesante, y es que ellos no pudieron cambiar todos los textos. En el Nuevo Testamento hay tantos textos que hablan de que Cristo es Dios, el Dios vivo y verdadero, que es difícil poder cambiarlos todos. Y de manera particular, hay un texto en Primera de Juan que los Testigos de Jehová lo dejaron casi exactamente como está en el texto original. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 20 dice que Jesucristo ha venido y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero hay otros textos donde, tratando de cambiar y de menospreciar la deidad de Cristo, lo hicieron peor. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, el autor de Hebreos está comparando a Jesús con los ángeles y dice, ¿a cuál de los ángeles el Señor le dijo? Entonces hay una serie de citas del Antiguo Testamento donde claramente se exalta la persona de Jesús, y una de ellas es el Salmo 45, donde dice, tu trono, oh Dios, es excelso sobre todo. O sea, está diciendo del Hijo, tu trono, oh Dios, es excelso. Ellos lo cambiaron y pusieron, Dios es tu trono, para no decir que Cristo es Dios. Ahora, eso tiene un problema peor, porque si Cristo no es Dios, ¿quién es mayor? ¿El trono o el que se sienta en el trono? Entonces, están ellos diciendo que una criatura de Dios menor que Dios tiene a Dios como su trono. Eso es absurdo. No, ahí no dice Dios es tu trono, ahí dice tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora, ¿en qué manuscritos ellos se basan para esas alteraciones, esos cambios que han hecho a la palabra de Dios? Porque eso es algo fácilmente identificable. Es que no es un asunto de manuscritos. Exacto. Es un asunto de traducción y de fidelidad, ser realmente fieles con las traducciones. Sí, muchas veces nosotros, todos podemos ser culpables de
querer poner una idea a la hora de enseñar las Escrituras. Pero eso es fácilmente identificable cuando tú vas a los manuscritos originales, que tú ves que esas traducciones que han hecho están fuera de lugar, Salvador. ¿Tú has visto esas grandes gimnastas dar todas esas vueltas cuando brincan? Bueno, hay gimnastas hermenéuticos, interpretativos. ¿Qué es hermenéutico? La interpretación de las Escrituras. O sea, que ellos tienen gimnastas que le dan mucha vuelta a las Escrituras. Y como un amigo siempre decía, tienen una exégesis que es un borrador que quita los versículos que a ellos no les gustan. Okay. El asunto es que todos podemos ser culpables de imponer nuestros criterios a la interpretación de las Escrituras. Pero la verdadera interpretación bíblica es extraer de las Escrituras lo que ellas significan. No llevar mis criterios a las Escrituras. Muchas veces pasa precisamente eso. Por eso mi énfasis, como decía al principio, tenemos que estudiar las Escrituras y ver qué dice la Biblia misma. Y realmente comparar Escritura con Escritura. No es simplemente lo que dice un versículo aquí. Me gusta, parece decir lo que yo quiero que diga y ahora lo resalto. No, es revisar la Biblia completa, a ver qué dice acerca de los temas más importantes. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de la Biblia, la Biblia tiene mucho que decir acerca de Dios, de la Trinidad, tiene mucho que decir de Jesús, tiene mucho que decir de la salvación por gracia. Y estas son las cosas que el diablo le encanta falsificar, porque el diablo va a falsificar, no solamente lo valioso se falsifica, y el diablo va a falsificar todas estas doctrinas preciosas de la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque él quiere hacer daño. Él es el engañador de las almas. De hecho, un texto duro del Nuevo Testamento está en 1 Timoteo capítulo 4, cuando Pablo dice allí que hay doctrinas que es como si vinieran del mismo infierno. O sea, su autoría se evidencia en el tipo de cosas que contradice de la palabra de Dios. Es como una persona atrevida que se atreve a irrespetar a un dignatario. Bueno, el diablo hace eso con Dios. Y el diablo toma las cosas preciosas de Dios y las tergiversa. Y dice la misma Biblia que así engaña a los incautos. Entonces hay personas que no es que tienen fe, es que son demasiado crédulos y creen cualquier cosa. Entonces, a veces las personas dicen, es que tú tienes la mente cerrada, y algunos la tienen demasiado abierta, que se la han llenado de cualquier tipo de ideas. Y nosotros tenemos una razón que Dios nos ha dado para poder pensar y evaluar las cosas. Dios no nos llama a ser irracionales. Dios nos llama a tener fe, pero no una fe irracional. Es una fe que tiene bases y fundamentos que están en la palabra de Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento se da el caso de un pueblo, se llama los bereanos, a quienes Pablo llega y les predica el Evangelio y dice que ellos eran nobles porque ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. Entonces Pablo estaba predicando el Antiguo Testamento básicamente porque el Nuevo no estaba escrito todavía, pero estas personas tenían los rollos del Antiguo Testamento delante de ellos y cuando Pablo citaba algo, ellos lo buscaban. ¿Sabe que hace unos años una persona me escribió de México? Estaba en una de estas iglesias de una secta básicamente y esta persona comenzó a inquietarse por algunas de las cosas extremas que estaba diciendo el pastor, sobre todo porque esta es otra característica de las sectas, van mucho detrás de los bienes materiales de los feligreses. Son recaudadores de impuestos. O sea, las sectas se caracterizan por ser agresivamente ir detrás del dinero de las personas. Y esta hermana comenzó a inquietarse con algunas cosas que el pastor estaba diciendo y ella me decía que ella anotaba los versículos que el pastor citaba en la prédica y cuando ella llegaba a su casa, ella buscaba en el capítulo completo de la Biblia el versículo que el pastor había citado y comenzó a darse cuenta de todos los textos bíblicos que el pastor estaba sacando fuera de contexto. Eso lo podemos hacer, aún los políticos a veces hacen eso, citan a un político, ¿verdad?, de la oposición y dice, oigan lo que dijo fulano de tal. Cuando tú ves el discurso en su contexto, eso no fue lo que dijo. No fue lo que dijo. Y lo mismo podemos hacer con las Escrituras, sacar textos fuera de contextos y las sectas son especialistas en eso o en aplicar textos del Antiguo Testamento que por la obra que ya Cristo llevó a cabo en el nuevo pacto, son textos que ya no están vigentes. Por ejemplo, otra vez, los testigos de Jehová prohíben a sus miembros hacer transfusión de sangre.
Y para eso se basan en textos del Antiguo Testamento donde se habla de la importancia de la sangre. Pero ¿por qué esos textos que hablan de la sangre en el Antiguo Testamento eran tan importantes en el Antiguo Pacto? Porque prefiguraban el sacrificio único y perfecto de Cristo en la cruz, que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Se dice que la vida del hombre en la sangre está, y no se debía derramar sangre en vano. Entonces, ellos toman ese texto y lo extrapolan y dicen, el día de hoy no se puede hacer transfusiones de sangre. Y lamentablemente hay personas que han muerto, sí, porque no se les ha atendido a tiempo, no se les ha transfundido sangre a tiempo. Y ellos pueden engañar a sus adeptos diciendo, pero miren el texto bíblico que lo dice. Pero es que el hecho de que la Biblia diga en un lugar ciertas cosas no debe llevarme a mí a interpretar necesariamente que eso que está allí sigue vigente. Yo tengo que ir al Nuevo Testamento, donde se me enseñan otras cosas. O sea que hay que aplicar las reglas correctas de interpretación a esa situación. Bueno, porque es que aún el diablo cita las Escrituras. Claro. O sea, citar la Biblia, o sea, el que el maestro cite un trozo de la Biblia o lo publique en sus escritos, no significa que está amparado en una correcta interpretación de la palabra de Dios. Y hay muchas personas que dicen, eso es el problema, que cada quien tiene su interpretación. Pero aunque es cierto que muchas personas tienen diversas interpretaciones, la verdad es que Dios no tiene 10 maneras diferentes de pensar. Dios tiene una manera de pensar. Y por eso, insisto, lean la Biblia, estudien la palabra de Dios y podrán ver qué es lo que significa algo. Comparando versículo con versículo, texto con texto, podemos llegar a las interpretaciones correctas de los pasajes bíblicos. Vamos a poner un ejemplo fuera de la Biblia. Vamos a suponer que yo estoy tratando de interpretar la República de Platón. Un libro que se escribió hace muchísimo tiempo, no es inspirado, pero es un libro que se estudia en el día de hoy. Si yo quiero entender a Platón, yo voy a tener que entender un poco del trasfondo histórico de qué pasaba en Atenas en ese momento cuando Platón escribió la República, por qué Platón se fue en contra de la democracia en su época. O sea, hay mecanismos que yo tengo para tratar de llegar lo más aproximadamente posible a entender la mente de Platón cuando escribió eso. Exactamente lo mismo ocurre con la Biblia. O sea, nosotros tenemos herramientas para poder estudiar la palabra de Dios. Cuando yo estudié la carta de Pablo a los romanos, está lleno de citas del Antiguo Testamento. Si yo puedo conectar esas citas y ver, ok, Pablo dijo esto aquí por esta razón, yo puedo entender la mente de Pablo. No es tan complicado como algunas personas pretenden decir. Y yo creo que detrás de esa frase de cada cabeza es un mundo y cada cual interpreta la Biblia como quiere, en el fondo lo que hay es un deseo, muchas veces, no necesariamente, muchas veces de no querer someterme a Dios. O sea, cuando yo digo a Dios no hay quien lo entienda, en otras palabras, ¿verdad? Su palabra no hay quien la entienda. Entonces, yo voy a seguir viviendo como yo creo. Como alguien dice, no es que es dura de entender, es dura de vivir. Exactamente. Yo quiero que en el próximo segmento ustedes nos expliquen qué creen esas sectas en relación a la salvación. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, los recomendados. En lo recomendado para hoy tenemos el libro El caos de las sectas, de J.K. Van Baalen. Todo cristiano debe aprender a defender y a contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Y en este libro, Van Baalen nos enseña las diferentes sectas o las mayores sectas que existen y nos ayuda a dar una respuesta a la luz de los principios de la palabra de Dios. El caos de las sectas, de J.K. Van Baalen, en lo recomendado para el día de hoy. El caos de las sectas es el tema que estamos tratando hoy en su programa Entendiendo los Tiempos, y en el segmento anterior te hacía la pregunta, Salvador, de que ¿qué creen las sectas en relación a la salvación? Bueno, obviamente cada secta puede tener sus énfasis, pero una de las cosas, si podemos englobarlo de alguna manera,
es que no hay un aprecio por la gracia de Dios como el método de salvación. ¿Qué es la gracia de Dios como el método de salvación? La palabra gracia habla de algo inmerecido que recibimos, es un regalo de Dios. Es algo que no nos podemos ganar por nuestros esfuerzos. O sea, pero en las sectas el énfasis está en lo que el adepto hace. El énfasis, el peso se coloca sobre lo que yo puedo hacer para ganar el favor de Dios. ¿Una salvación por obras? Sí, es básicamente se reduce a salvación por obras. Alguien ha dicho muy bien que nosotros podemos dividir el mundo en dos, en lo que se salvan por las obras y lo que no. Porque casi todo el énfasis del hombre es tratar de ganarse por sus propios esfuerzos el favor de Dios. Unos de una forma y otros de otra. ¿Cómo ¿no? se manifiesta en alguna de esas sectas esa búsqueda de la salvación por obras? Todos nosotros hemos visto a esos elders o ancianos en bicicletas andando por la ciudad. Son estos mormones vestidos con las camisas blancas, ¿no? Esos son esfuerzos por ellos ganarse precisamente su propia salvación. Pero ellos pueden decir que están evangelizando, conforme a lo que ellos creen. Y no es mentira que ese hecho de que están buscando adeptos. Pero el punto es la motivación y qué ellos ganan con estas cosas. Estas son personas que ahorran su dinero para poder ir a diferentes países a hacer estas labores. Es parte de su vida religiosa. Okay. Es por la misma razón que nosotros vemos a los testigos de Jehová dispersos por todas las ciudades y se movilizan más que muchos otros sectas y movimientos cristianos. El hecho es que estas cosas son parte de la vida religiosa. Son parte de estar bien en el movimiento. Son parte de estar bien con el líder. En ese aspecto se minimiza lo que nosotros vemos en las Escrituras, que es el regalo de Dios para salvación. La Biblia que enseña que no es por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, Dios no quiere que nadie le robe la gloria a Él de que Él es el dador de la salvación y de la vida eterna. En ese aspecto, el religioso se alimenta de ese sentimiento de satisfacción que da los logros personales en las distintas religiones que nosotros podemos mencionar. O sea, por eso te decía, cada uno va a tener un énfasis, pero normalmente va a haber un menosprecio por la salvación por gracia, porque ellos están ganando el favor de Dios. ¿Hay alguna obra que pueda hacer alguna persona para ganarse su salvación? Absolutamente ninguna. Ok. Ninguna. ¿Qué enseña la Biblia con respecto a eso? Porque es bueno dar esa nota bíblica antes de continuar. La Biblia dice claramente en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, o sea, no proviene de ustedes, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y si todavía no quedó claro el tema, Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, Pablo está diciendo, es un regalo, tú no te ganas un regalo, a ti te regalan las cosas. Es por gracia, la gracia es cuando se te da no solamente lo que tú no mereces, sino cuando se te da lo contrario a lo que tú mereces. Nosotros merecemos la condenación de Dios, pero como la salvación es por gracia, Él, por medio de la fe en Cristo, nos da el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna. Entonces, una cosa es que el verdadero cristiano evangelice, porque quiere que otros conozcan al Señor que ellos han conocido, quieren que otros disfruten la salvación que ellos ahora tienen. Otra es que yo trate de ganarme el favor de Dios, ganar puntos con Dios o con mi iglesia o con mi secta o con mi líder evangelizando. Y eso es lo que hacen las sectas. O sea, tú tienes que ganarte puntos, ya sea para la salvación, para que Dios te bendiga, llevando o ya sea predicando lo que ellos creen o vendiendo revistas o haciendo cualquier cosa. Eso es muy diferente a evangelizar. El que evangeliza da de gracia lo que de gracia recibió. La Biblia enseña que nosotros nos salvamos por gracia por medio de la fe y entonces hacemos buenas obras para glorificar el nombre de Dios. El cristianismo falso dice, nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe más las obras que hacemos. Y esa es una gran diferencia. La fe bíblica produce resultados que son buenas obras. La fe no bíblica, lo que está expresando es que está acompañada ella misma por obras que salvan.
Entonces, esa es la diferencia. Entonces, quizás si podemos resumirlo de una manera muy simplista, y lo admito que es simple, pero la forma de diferenciar el cristianismo verdadero del falso es ver la fuente de autoridad y el camino de salvación, básicamente. El cristianismo verdadero tiene una sola fuente de autoridad, la Biblia, y tiene un solo camino de salvación, Cristo, por medio de la fe. No hay más nada. O sea, ese es el cristianismo verdadero. Y normalmente tienen declaraciones fuertes para contradecir eso que tú acabas de decir. Por ejemplo, los cánones católicos dicen que es anatema aquel que cree que las obras no brindan salvación. O Herbert Armstrong, el de la Iglesia de Dios, decía que esa la enseñanza de que la salvación es por gracia del diablo. Sí. Entonces, son normalmente declaraciones fuertes para contradecir aspectos importantes del cristianismo. ¿Hay algún otro punto doctrinal, alguna otra enseñanza cardinal que debamos tomar en cuenta que las sectas minimizan? Bueno, hablábamos, por ejemplo, de la doctrina de la Trinidad. Hemos enfatizado mucho la deidad de Cristo. Cuando hablamos de la deidad de Cristo, estamos diciendo Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, pero también niegan la personalidad muchas veces o la deidad del Espíritu Santo. Por ejemplo, en los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, como la electricidad. El problema es que cuando vamos a las Escrituras, no se habla del Espíritu Santo como de una fuerza, sino como de una persona. Por ejemplo, dice el Espíritu Santo dice, o en el caso de Ananías y Zafira, dice que mintieron al Espíritu Santo. Yo no puedo mentirle a la corriente eléctrica, yo no puedo mentirle a una silla, yo le miento a una persona. Pablo dice en Efesios, no contristen al Espíritu Santo. Yo no entristezco una fuerza eléctrica, yo entristezco una persona. Entonces la Biblia trata al Espíritu Santo no solo como una persona, sino que lo trata como Dios. Entonces, en ese sentido, esa es otra de las doctrinas que las sectas usualmente niegan, la deidad del Espíritu Santo. Por lo tanto, es un ataque contra la Trinidad. Ahora, hay un elemento más que deberíamos enfatizar de las sectas, y es el aspecto social. Generalmente, las personas que son vulnerables a las sectas son personas solitarias, no siempre, pero muchas veces son personas vulnerables emocionalmente hablando, que de repente encuentran en las sectas seguridad, encuentran aceptación, se sienten bienvenidos, y los sectarios aprovechan eso para aislar muchas veces a las personas de sus familias y de sus amigos. Las sectas tienden a ser aislacionistas y de hecho cuando una persona sale de una de estas sectas, en muchas ocasiones, no siempre, la reacción de la iglesia sectaria es bien fuerte, aún prohibiéndole a la persona que estaba dentro de la secta tener todo tipo de contacto con esta persona, incluyendo sus propios familiares. O sea, cuando una persona se va, si era tu hijo, se va de la secta, es que ya tú no puedes hablar con tu hijo, tú no puedes tener tratos sociales con tu hijo, es como si se hubiera muerto. Entonces, ese elemento social es muy fuerte dentro de muchas sectas, porque tenemos que entender, mis hermanos y las personas que nos están mirando, hay miles de sectas en el mundo y no necesariamente todas van a cumplir cada una de estas características. Estamos hablando de cosas generales, pero muchas de ellas tienen este aislamiento social como una de sus características básicas. Yo tengo aquí algunas características de las sectas, que no tienen que darse todas, pero a mí me gustaría leerles algunas para que ustedes nos las comenten. ¿Cómo saber si estás en una secta? Si te prohíben cosas o obligan a creer todas las enseñanzas del líder sin derecho a examinarlas y verificarlas a la luz de las Escrituras. Si te prohíben investigar los antecedentes del líder, no solamente las enseñanzas, te prohíben que tú hagas muchas preguntas. Cuando de hecho la Biblia dice en 1 Timoteo 3, dice, el que anhela el obispado, el que anhela ser pastor, en buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. La pregunta es, ¿quiénes son los que deben averiguar eso? O las personas de la iglesia que van a recibir ese individuo como pastor. Ellos tienen que examinar acuciosamente la vida de aquel que ellos están eligiendo como pastor, obispo o el término que se use en la iglesia. Y admitimos que han pasado ciertamente eventos muy tristes que son fruto de este tipo de cosas.
O sea, el movimiento de David Koresh, por ejemplo, en, O de Jim en Jones Waco, en Guyana. Texas, por ejemplo, lo de Jim Jones en Guyana, tuvieron consecuencias trágicas. Y lo que ocurre con muchas personas es que el diablo sabe cómo utilizar estas cosas para indisponer a las personas contra el cristianismo en sentido general. O sea, muchas personas sencillamente se aíslan de cualquier contacto religioso, o sea, evitan cualquier religiosidad por esas experiencias y se amparan en esas cosas para decir, yo no creo en religión. Y sencillamente meten todo dentro de un paquete. Y en ese sentido, la estrategia al diablo le funcionó. O sea, él quiere lograr eso. Entonces, la solución no es sencillamente decir, no hay religión. No, mi amigo, necesitamos buscar de Dios. Necesitamos buscar de Dios de la manera correcta. De la manera correcta, porque Porque, como decíamos al principio, hay muchos caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No hay duda de que hay personas que falsifican dólares, pero no por eso la gente deja de comprar dólares. Así es. Lo que tenemos que aprender es a identificar el dólar correcto del falso. Entonces, en ese sentido, la respuesta que debemos dar al caos de las sectas no es, yo ahora no creo en nada, me vuelvo cínico y no quiero que nadie me hable absolutamente de nada que tenga que ver con Dios. Yo te invitaría a examinar la Biblia. Examina tú la Biblia y pídele a Dios que te muestre el camino de la salvación a través de las Escrituras. Pídeselo a Dios, que Dios te lo mostrará. Dios te dará luz si tú sinceramente estás buscando la verdad y estás buscando la salvación. Pero otra de las características que ellos enfatizan es que el interpretar las Escrituras es derecho solamente de la organización, del concilio, de la jerarquía, de la iglesia, del movimiento o de ellos, y más nadie la puede interpretar. A la conclusión que tú llegas entonces, con lo que tú dices, ellos te dicen, no, tú estás equivocado. Exacto. Te prohíben también, no solamente... O sea, te prohíben pensar, en otras palabras. Es así. Sí. Te prohíben también discutir la autoridad del Pero líder. por eso es que... Y dicen, espérate, que el líder es que tiene la última palabra, revelación, unción, apostolado y profecía. Entonces, ¿para qué están las Escrituras? Uno lee acerca de lo que ocurrió con este movimiento de Creciendo en Gracia y el Miranda. Sí. Y uno, es que fue ese movimiento, porque no todo el mundo sabe. Es que eso fue muy fugaz. Un movimiento que estaba basado, creo que en la Florida y que enseñaban, era una mezcolanza, era una especie de sancucho de declaraciones. Negaban, por ejemplo, la existencia verdadera de Satanás. El individuo se identificó en un momento dado como Jesús. Después él dijo que él mismo era el anticristo, pero que él era el 6 en 6. Era una locura y dando énfasis a cosas que sencillamente no eran bíblicas. Pero fíjate que esa característica de ellos era que en los diferentes lugares donde se congregaban, porque ni siquiera sé si lo puedo llamar iglesias, lo que hacían era una especie de lo que llamaban calqueo. Calqueo. Sí, porque se repite en todos los lugares una misma enseñanza. No están líderes realmente derivando de las Escrituras una enseñanza que pueden transmitir a sus fieles. Es el líder máximo traspasando lo que él quiere que la gente escuche. Es lo que tú estás diciendo. Y fue tan increíble que recuerdo que en una ocasión él llegó a interpretar ese texto de 1 Corintios 3 cuando Pablo dice, yo puse el fundamento, pero hay otros que edifican sobre ese fundamento. Entonces dice, el otro soy yo. O sea, Pablo es el inspirado, el único inspirado, porque de hecho también atacó a todos los demás apóstoles. Él decía, el único apóstol inspirado es Pablo. Y luego dice, y el otro soy yo. Aquí viene de nuevo el punto de... estaba pensando cuando tú leías eso en Chesterton, que dice, cuando vayas a la iglesia, quítate el sombrero, pero no la cabeza. Cuando los hombres, ¿verdad? No dejes de pensar, no dejes de analizar, no dejes de investigar. O sea, no apagues el cerebro cuando tú vas a la iglesia. Es así. Salvador, como tú no habías estado con nosotros, a mí me gustaría que tú dieras una última exhortación a nuestros televidentes y nuestros oyentes en relación al tema del caos de las sectas. Bueno, como hemos insistido una y otra vez, que invitamos a las personas a leer la palabra de Dios. La solución en medio de este caos no es nosotros rendirnos, no es nosotros abdicar, no es decir, pues yo me olvido de todo lo que tenga que ver con Dios y Cristo y demás. No, la solución es buscar al Cristo verdadero. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. A quien necesitamos es a Jesús. Amén. Y Jesús ha hablado con claridad y él dice que el que viene a mí yo no le echo fuera.
Y Él dice también que el que quiera hacer mi voluntad, yo le mostraré. De forma que tenemos la promesa de Cristo, de que en medio del caos su luz puede brillar en nuestro corazón, para hacernos entender qué es lo que realmente necesitamos y qué camino verdaderamente seguir. Y es nuestro deseo que la luz de Cristo brille en tu corazón en este día. Y si estás andando en un camino de error, puedas ir al camino de verdad y seguir a nuestro Señor, quien es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en el próximo programa.